Estamos comenzando nuestra primera emisión de Diálogos de Movilidad en Casa, un espacio mediante el cual buscamos acercar las voces de los protagonistas, de los tomadores de decisiones hacia ustedes para conocer qué es lo que está sucediendo en este momento en el ramo del transporte público, de la movilidad en general. Es un gusto saludarte, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cris? Bienvenidos a toda la gente que nos escucha en esta primera serie de diálogos de movilidad en casa. Bueno, pues aprovechando este formato que nos da la contingencia del COVID-2019, pero no es pretexto para dejar de hacer cosas y dejar de estar en contacto con todos ustedes. Muchísimo gusto platicar con Marta Lucía Gutiérrez. Marta, bienvenida. Ella es secretaria general de la red CIMOS. ¿Cómo te va, querida Marta? Bueno, Fernando, Cristel y a todos quienes nos escuchan y nos ven en este momento, un saludo muy afectuoso desde Bogotá, Colombia, y un saludo obviamente para México y América Latina que nos escuchan. Oye, Marta, y qué gusto que estés con nosotros, pero más gusto nos da que seas nuestra madrina en esta primera serie de diálogos de Movilidad en Casa. La verdad que te apreciamos mucho y seguramente nos va a dar muy buena suerte. Bueno, pues que así sea. Y muchas gracias por darme la oportunidad, Fernando. Es un honor, por el contrario, para la Red CIMOS dar inicio a este ciclo de sesiones que van a tener de movilidad en casa. Magnífico, gracias. Importante tener contacto contigo y platicar cara a cara de todo lo que está pasando. Platicábamos, Cristela y yo, a lo largo de la semana, lo importante que es de platicar con toda la amplia red de la comunidad del transporte en Latinoamérica, de estos sucesos que están aconteciendo y que tanto nos preocupan, no solamente en el segmento de la movilidad del transporte, sino en general en todos los aspectos de nuestra vida. Cristela, adelante, tenías algo que platicar con Marta. De hecho, lo importante que es comenzar esta transmisión, estos diálogos justo con un panorama general de lo que está sucediendo en América Latina. Ha sido sorprendente o sorpresivo para todos los sistemas de transporte público la llegada del COVID-19, los efectos que ha tenido y además creo, Marta, me dirás si no es correcto, que el aprendizaje y las experiencias han sido muy similares a lo largo de Latinoamérica. De acuerdo, Cristel. Pues bueno, muy bien. Efectivamente, el COVID-19 llegó de manera inesperada y nos ha tocado durante todo el proceso hacer un proceso de aprendizaje y de adaptabilidad al cambio tan severo que ha traído esta pandemia. Por supuesto que el problema no ha sido para América Latina. Una pandemia pues ha tenido toda esta mirada a nivel mundial que nos tiene obviamente marginados de poder compartir y tener las actividades normales. Pero entrando un poco en materia, Cristal y Fernando, en América Latina, ¿cómo ha sido un poco el comportamiento? La primera reacción que tomaron los gobiernos de manera general fue básicamente entrar en una declaratoria de estado de emergencia. Esas declaratorias llevaron consigo tres medidas importantes. La primera fue el tema del aislamiento social. Como ustedes saben, fue una de las medidas primarias para poder entrar a mimetizar un poco y minimizar el riesgo del contagio. La otra medida que arrancaron los gobiernos fue el de empezar a tomar medidas de cuarentena y ya de un aislamiento mucho más agresivo. En el marco un poco normativo y general, fíjate que no han sido muchos los países que han entrado a regularlo a través de normas. Yo creo que básicamente aquí ha tomado un liderazgo importante Chile, Colombia, Argentina. En un menor nivel, digamos, como políticas nacionales, ha estado México, que ustedes han visto, han tomado más decisiones y medidas los estados y la parte más de las federaciones que ustedes tienen organizadas, que digamos una política, una línea general. ¿Qué fue la primera reacción que tomaron nuestros sistemas de transporte masivo? Una baja importante de demanda. En una primera etapa de la pandemia, podríamos llamarlo así, si ustedes me permiten ponerlo como por fases. La primera fase lo que trajo consigo fue una reducción importante de la demanda de pasajeros. En esta primera etapa tuvimos una baja entre unos 45 a un 65% de la demanda. Y eso obviamente se fue
fue acrecentando con las medidas que tomaron los gobiernos de cuarentena y de aislamiento completo de los sistemas de transporte. Actualmente, ¿cómo estamos? Actualmente estamos casi con una pérdida de demanda entre un 75 a 95%. Y cuando me refiero a los sistemas, estoy hablando de todos los modos de transporte, desde los modos férreos que entran los trenes, tranvías, como los modos también de cables, que en su gran mayoría los suspendieron completamente, y pues obviamente toda la movilidad de vehículos. Luego de esta, digamos, fase, inmediatamente los gobiernos empezaron a reaccionar y fíjense la importancia que tiene el hecho de entrar a compartir las experiencias de cómo lo venían haciendo. Nuestro primer marco de referencia, por supuesto, fue los gobiernos asiáticos, que ustedes saben fue donde tuvo origen básicamente la pandemia, en Wuhan, en China, y posteriormente los países europeos que han sufrido con una mayor y con una agresividad muy fuerte el tema de la pandemia en términos de costo de vidas. Entonces, el primer referente para la región fueron ellos. ¿Y qué medidas inmediatamente empezamos a tomar? Y fíjense que desde la red CIMEOS lo primero que activamos fue justamente esa línea de intercambiar las experiencias desde la parte normativa hasta las medidas que estaban haciendo. Y aquí voy a focalizarme un poco, Fernando y Cristal, en qué tipos de medidas se tomaron. Yo las clasificaría en 4 componentes. Una primera medida fue frente al usuario. Los sistemas de transporte masivo entraron a garantizar la prestación del servicio a los ciudadanos. La segunda medida fue obviamente de tipo más de medidas de bioseguridad con el personal que labora en las empresas de transporte público. Y esto es una cadena gigante, aquí el colectivo, los masivos y como les mencionaba, pues obviamente todo el tema de diversidad modal que tenemos. Esa medida que implicó un proceso primero de concientizar a su personal de trabajo, de que estábamos frente a una pandemia que mata, ¿sí? Que aquí lo que teníamos que preservar es la vida, la salud y la seguridad de nuestra gente y de los usuarios. Muchas de las empresas a nivel latinoamericano empezaron obviamente a darles primero capacitación, segundo a darles equipos de bioseguridad con tapabocas, con guantes, muchos que tenían que enfrentarse con los usuarios, capacitar sobre todo a aquellos que están en las posiciones de servicio al cliente, de taquilleros, que tienen un mayor contacto con ellos. Entonces era darles obviamente toda la capacitación y el equipo de bioseguridad. La otra medida que se empezó a tomar fue respecto de medios de comunicación y planes de comunicación y marketing. Esta parte es muy importante, Fernando y Cristel, porque había que salir a informar de manera adecuada al usuario, informarle uno en las medidas de seguridad que la Organización Mundial de la Salud pues empezó a difundir de manera general, como era el lavado de manos, el uso de tapabocas, el aislamiento, ¿no? El no toser, en caso de toser, pues el poder utilizarlo en el hombro. Entonces, partiendo de esas medidas, fue la otra parte que tenía que ver con dar implementos de seguridad. Entonces, las empresas de transporte en general empezaron a dar información adecuada, empezaron a hacer señalética muy importante en los diversos sistemas y, por último, la cuarta medida fue todas las medidas de sanitización, de seguridad y control permanente, tanto a los vehículos como a la infraestructura. Entonces, ustedes empezaron a ver en esta primera fase donde ya se ubicaban alcohol, gel, dentro de los buses, en las estaciones, en las puntos de control, de conteo, en el pago, en las taquillas, y sobre todo que esa seguridad en términos de medidas de sanitización se empezaron a influenciar de manera más seguida, ¿no? Entonces, mayores controles. Sale la operación de la flota, terminaba la operación y le hacían lavado y limpieza. Esas fueron como en la primera etapa, Fernando y Cristal. Ya en esta segunda etapa, que nos hemos enfrentado a un confinamiento y ha habido ya un levantamiento de la cuarentena, los sistemas de transporte han venido reaccionando de una manera un poco compleja para poder prestar el servicio frente a unas situaciones, digamos, aún más complejas. Lo primero,
es muchos de las ciudades en América Latina, y esto tomando más como referente a nivel europeo, se han tomado medidas de limitar al 50% la flota de vehículos para la operación y el 35% de capacidad dentro de los buses, donde se mantenga 1 metro de distanciamiento entre pasajero y pasajero. ¿Qué ha pasado un poco respecto de esa segunda fase, llamémoslo así, en términos de los sistemas? Lo primero ha sido muy complejo porque poder respetar esas distancias dentro de los buses hace que, dependiendo de la tipología de flota, logremos unas capacidades por debajo de una tercera parte de la flota. Entonces, un bus que tiene una capacidad de 80 pasajeros solo se va a permitir aproximadamente 20 pasajeros. Y en esa correlación, dependiendo del prototipo de flota, sean articulados, biarticulados, sean los metros, pues los sistemas de transporte han optado por una señalética al interior de los buses, dentro de la infraestructura, señalizando el metro de distancia que deben llevar pasajero por pasajero. Eso, digamos, en términos generales, para esta segunda etapa. Digamos, aunque sabemos que no, no nos tomó por sorpresa, porque ya tenemos la experiencia, habíamos visto lo que estaba sucediendo en Asia sobre la pandemia, quizás los sistemas latinoamericanos no estaban preparados estructuralmente para poder hacer frente a una ocupación que va del 30, 40, 50% de su capacidad. Recién lo acabas de mencionar. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Cómo ha sido la respuesta de los transportistas, pero sobre todo de las autoridades, para contrarrestar los efectos económicos que está generando esta situación de contingencia? Pues mira, lo primero es muy complejo para el sector de los transportadores en general, del servicio colectivo, de los masivos. Es muy complejo porque fíjate que esto va a implicar necesariamente un efecto en la economía y en las finanzas. Hoy estamos de que aproximadamente se ha bajado en un 95% esa demanda y por ende la oferta pues también se ha visto también reducida, y el efecto es que los costos de operación de la flota para mantener y poder atender esa demanda que tienen nuestras ciudades, pues demanda tener una flota y una oferta que necesariamente tenemos que recurrir a el transporte colectivo y a la multimodalidad para poder atender la demanda normal que tienen nuestras ciudades y en este proceso de levantamiento de medidas de cuarentena. En el caso de Bogotá, se puede estar atendiendo aproximadamente entre 2.5 millones de viajes diarios, pues al reducir este porcentaje de la demanda, pues estamos llegando a casi 900,000 pasajeros que se podrían estar atendiendo. Y el resto, digamos que solo con la flota del sistema no tendría la capacidad. Necesitamos entonces recurrir al transporte colectivo. Y allí tenemos una gran dificultad, y es que financieramente la tarifa no va a dar para soportar la operación de este tipo de sistemas. Una demanda con una oferta al 100% y con un ingreso reducido casi en muchas partes, les puedo decir, entre un 7 y un 15% de ingresos. Entonces, lo que se ha venido gestando en muchos, por iniciativa de muchos gremios de transportadores ante los gobiernos, es una subvención directa o recursos directos para poder dirigirlos hacia la tarifa o a aliviar realmente la caja que hoy está sufriendo de manera importante los sistemas de transporte. Y aquí digamos que es varias alternativas y algunos casos que quisiera compartirles. En el caso de Brasil, pues hay dos organizaciones importantes, NTU y NTP, que son las asociaciones que agremian a los transportistas. Se unieron y le elevaron una solicitud con una política de transporte social.
Esa política de transporte social aproximadamente están buscando 2.5 billones de reales que podrían subvencionar a través de tarjeta electrónica, porque fíjate que otra de las experiencias importantes que nos ha dejado la pandemia es que hay que eliminar de manera progresiva pero rápida el pago en efectivo, porque es una forma de contagio acelerada. Entonces, en Brasil están pidiendo justamente que ese recurso que pueda dar los gobiernos federales se consigne a través de esa tarjeta que se va a redimir a través a los usuarios. En el caso, obviamente, también de Colombia, nosotros acá a través del capítulo regional que está conformado por las 7 principales ciudades de Colombia, nos hemos unido y les hemos elevado una solicitud al gobierno nacional a través de medidas de salvataje financiero. Estas medidas obviamente le están apuntando a un apoyo directo de recursos directos del gobierno nacional, pero también le hemos planteado una política mixta de financiamiento. Somos conscientes que en medio de la crisis los recursos fiscales son escasos y tenemos que ser creativos y colaborativos a la hora de buscar cómo financiar. Entonces, no solamente estamos proponiendo que se dirijan recursos directos de la nación, sino también de los entes o gobiernos locales, de la banca multilateral, quienes tienen una voluntad muy importante de apoyar en este momento de crisis a los sistemas de transporte masivos, casi que puede ser en 2 vías, o por recursos de fondo perdido que irían a través de generar inversión, o a través de créditos que también podrían ser apalancados con pues la banca de segundo piso y no necesariamente de primer piso o banca comercial. En el caso también de Argentina, que ustedes saben tienen una política de subsidios, están justamente revisando ese modelo para ver cómo pueden soportar en esta situación de crisis, pues la insostenibilidad vía tarifa y lograr poder ofrecer y garantizar el servicio. En el caso de Chile, y yo quisiera acá destacar el modelo de Chile, porque fíjense que ustedes conocen que Chile es de los países en América Latina que adoptó como política pública el financiamiento. Y recordando el pasado reciente, que ellos tuvieron una crisis muy compleja de huelgas y de alboroto, digamos, social, han podido soportar junto con esa situación de crisis compleja que tuvieron social, de huelgas sociales, esta pandemia que pues llegó también de manera improvista y fue, yo creo que básicamente por la política de subsidios que tiene el gobierno chileno. Ha permitido mantener la opinión, obviamente reducida casi en un 85%, lo hablábamos con la ministra Hood, ellos han tenido una reducción de casi del 85%, pero esa política de subsidios ha permitido mantener y garantizar la prestación del servicio. En este momento van a entrar justamente a revisar la política de subsidios para buscar que sea mucho más inclusiva y equitativa respecto de las regiones, ¿no? Porque Chile tiene un modelo espejo que lo que replica para Santiago de Chile replica para las regiones. Y otros sectores, como sabemos México, sabemos Perú, Ecuador, varios de los países de la región, el gremio de los transportadores están pidiéndole subvención y apoyo directo a los gobiernos nacionales, porque los modelos financieros que ustedes saben sobre la cual está basada la sostenibilidad financiera de nuestros sistemas, está basada casi que con exclusividad vía tarifa y por excepción en algunos países vía subsidio. Claramente la pandemia nos ha demostrado que ese modelo es insostenible y que tenemos que empezar a revisar otras fuentes de financiación que permitan darle realmente una garantía de operación a nuestros sistemas que no necesariamente sea solo vía tarifa. Has mencionado algo muy importante que es el reto de no dejar de brindar el servicio, Marta, además de que al saberse como un foco de infección se reduce la cantidad de personas que pueden subirse a un autobús
y por lo tanto este conflicto económico. Hablas de las opciones económicas que podrían encontrarse más allá de la tarifa y que además nos hemos encontrado con que los gobiernos tampoco estaban listos para enfrentar una situación como esta o tener recursos para este rubro. ¿Qué están analizando cosas que hay sobre la mesa para resolver estas posibles subsidios al transporte? Pues mira, desde la Red Simo nosotros venimos planteando un modelo mixto que consiste en poder identificar un fondo. Es importante crear un fondo nacional de garantía que permita incluir en ese fondo, que le da estabilidad y sostenibilidad financiera a todo el transporte público de un país, porque no solamente aquí estamos hablando de los sistemas masivos, sino del convencional y del colectivo, como lo llamamos en otros países. Ese fondo lo que va a permitir es garantizar esos recursos, recursos que pueden venir de la nación, que pueden venir de los gobiernos federados, digamos es el símil, de los gobiernos locales, que pueden ser a través de impuestos, tasas, contribuciones, como también puede ser vía la tarifa, pero también pueden ser aportes que directamente a través de estas fuentes alternativas que podrían subsidiar esa tarifa. Y lo que nosotros estamos diciendo no es más impuestos, es con los impuestos o cargas impositivas que tienen ya nuestros países, poder destinar un porcentaje para garantizar la movilidad. Y ese modelo mixto lleva implícito 3 condiciones. Uno, la creación de un fondo nacional y fondos locales o un fondo federal y los fondos municipales o territoriales que permita canalizar esos recursos. Poder identificar un modelo de costos, y aquí la mejor experiencia la tenemos de Brasil, porque en la medida en que esa caja gris que se tiene de no conocer realmente los costos de una operación de un sistema de transporte, pues no permite generar a veces transparencia, confianza, relación de confianza entre el actor público y privado. Nosotros estamos diciendo que justamente si tenemos esa política, lo que va a permitir el modelo integral de costos es castigar las ineficiencias, eliminar esos sobrecostos y permitir direccionar los recursos hacia la calidad del servicio, ¿sí? Y esa calidad del servicio requerirá de unos niveles o modelos de gestión para las empresas y para las autoridades. Aquí es una tarea de todos mejorar por nuestra movilidad. Y un tercer enfoque de este modelo integral de financiación, mixto de financiación, tiene que ver con un modelo de distribución y remuneración. Ahí, obviamente, llevará implícito un proceso de negociación con los transportadores, un negocio de poder definir maneras de remunerar la tarifa. Aquí estamos hablando de que la tarifa no, pues normalmente se está remunerando a través de kilómetros recorridos o pasajeros transportados, pero fíjense que las nuevas dinámicas de movilidad nos están trayendo otras formas de tarifa, una tarifa dinámica, tarifas flexibles. Entonces, son varios modelos que podrían integrar a este esquema de financiación. Importante lo que mencionas, Marta, porque por lo menos en México, donde todavía la figura de hombre camión es la mayoría del modelo que permea en el país, pues su estructura o forma de organización no tienen esa interlocución, no tienen esa estructura para que puedan ser visibles ante la autoridad federal, y por lo tanto se prevé que muchos transportistas no se puedan levantar de esta crisis, es decir, muchos transportistas dejarán de serlo. Solo para complementar un poquito tu comentario. Pero también me gustaría preguntarte, Marta, tú que eres gente siempre apegada al tema de la movilidad, así como muchas otras personas, donde una de las premisas siempre es el uso del transporte público, el uso del transporte colectivo, el compartir un viaje. Hoy esa premisa deja de ser interesante ante la pandemia, es decir, donde la seguridad del individuo y el aislamiento es lo que rige. Es un golpe fuerte para esta visión de movilidad sustentable que mucho tiempo porque se tenga en el mundo y en Latinoamérica, ¿no? Pero mira que yo quisiera entrar, digamos, en este diálogo, Fernando, en esta tercera etapa de nuestro diálogo, llamémosla así, en ver
todo lo que está dejando la pandemia es también verlo en positivo, no en negativo. Yo creo que, y un poco lo que hemos venido trabajando con las ciudades, con los tomadores de decisiones, es ver la pandemia como un costo de oportunidad valioso. Y vemos grandes oportunidades. La primera oportunidad que nosotros vemos es que no podemos limitar o dejar atrás todas las acciones estratégicas que se venían realizando con políticas de movilidad urbana. No podemos permitir que el transporte privado, el carro privado, vuelva a tomarse en nuestros espacios. No podemos retroceder las políticas públicas que muchos de las ciudades y países han venido avanzando. Entonces, el costo que nosotros vemos de oportunidad es, primero, avanzar sobre políticas de multimodalidad. Creemos que aquí hay una oportunidad valiosa de generar nuevos modelos de negocio para la movilidad bajo este esquema de multimodalidad. Y permíteme un poco lo amplío, Cristel y Fernando. Ustedes saben que el transporte público es el privilegiado dentro de una política de movilidad urbana sustentable y hay que mantenerlo. Pero también vienen otras formas de movilidad y es la movilidad a través de modos no motorizados o la movilidad activa. Hay que darle paso a nuestra infraestructura, a nuestro espacio público, a las vías, a dejar carriles segregados para darle más espacio a las bicicletas, a los senderos peatonales y al transporte público, reducir el carro privado. No podemos permitir darle ese espacio al vehículo privado. Lo otro es bajo esquemas de economía colaborativa. Fíjate que dentro de los últimos años se han venido implementando nuevos esquemas de movilidad con el carro compartido, con el car sharing, el carpooling y todas estas metodologías. Yo creo que aquí hay una oportunidad valiosa para las autoridades de poder caminar hacia esas políticas de integración multimodal, de revisar esquemas tarifarios dinámicos, flexibles, que permitan bonificar esquemas de viaje, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de lo que está surgiendo actualmente, fíjate lo que nos está trayendo la pandemia, y es todo el concepto de tecnología, de innovación, de Big Data, del Internet de las cosas. Esto realmente lo que ha mostrado es que hay otras formas de mover y de achatar la curva de la demanda en esas horas pico que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de entrar a esta nueva normalidad, es porque necesitamos no solamente de estas políticas de intermodalidad, de tarifas flexibles, de una tarifa o de un subsidio a la tarifa para atender esta emergencia, sino que también estamos hablando desde el costo de oportunidad de nuevos modelos de negocio. Y aquí, fíjate que en el caso de el transporte compartido. Hay muchas zonas de las cuales, o el transporte masivo, que son las zonas donde solamente pueden llegar o bicicletas o otros modos de transporte. La idea es poder avanzar en modelos de negocio de cooperación compartida público-privada con las autoridades y con estos nuevos gremios, los taxistas, los de plataformas tecnológicos, para poder lograr atender esa demanda. Hablaba hace un ratito de que ese 35% de ocupación dentro de los buses no va a haber modelo financiero que lo pueda financiar una operación de este nivel. No va a haber tampoco la oferta suficiente para poder cubrir esa demanda en las condiciones que hoy estamos. Entonces, necesitamos recurrir a estos nuevos esquemas de negocio y de modelo con otros actores que hacen parte. Fíjate que ahora está surgiendo el transporte público por demanda, y es que justamente para poder atender de manera adecuada al sector de salud, al sector de logística, a quienes nos están proveyendo a nosotros todos los servicios de alimentación y demás, se están destinando transporte público por horas demandadas para atender rutas especiales. Eso quiere decir que hay un llamado de oportunidad importante para nuestro sector. Y lo otro es que todas estas medidas tienen que venir acompañadas de políticas de los gobiernos. Buscamos que ese histograma de viajes que tenemos entre las horas pico
¿cierto?, de mayor demanda, que las tenemos identificadas en nuestras ciudades, que pueden ir desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana y pueden volver a tener un comportamiento de pico entre las 5 y 7 o 9 de la noche. Lo que buscamos es que con ese histograma de viajes que tenemos, busquemos achatar esos picos a través de horas diferenciadas de trabajo. Hay una propuesta de muchas ciudades que hemos escuchado a varios alcaldes de lograr ciudades 24 horas. En el caso de Ciudad de México, que lo tiene, en ciudades como Sao Paulo, que también tienen estos horarios, pero ir expandiendo estas políticas de ciudades mucho más ampliadas de jornadas de trabajo, de entradas, para lograr justamente bajar ese pico de demanda y permitir que podamos prestar el servicio en las condiciones de salud, de seguridad y de preservar la vida, que es lo más importante. Bien, tenemos problemas con la conexión de nuestra compañera Cristela, Marta, pero el tiempo se nos está agotando, pero nos da muchísimo gusto que nos hayas compartido toda tu visión sobre el transporte latinoamericano y el tema del COVID. Seguramente y entre ustedes y nosotros siempre hay muchas cosas que platicar. Seguimos celebrando este convenio de colaboración que Pasajeros 7 tiene con la red Simus, lo apreciamos mucho y siempre lo vamos a estar aprovechando para que todos nuestros seguidores y lectores pues sigan enterándose de lo que pasa no solamente en México, sino en Latinoamérica, que alguna vez lo platicábamos. Parece que tenemos muchos problemas similares, pero los decimos con diferentes acentos. Es la única diferencia, ¿no? Así es, Fernando. Me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado, Marta Lucía Gutiérrez, secretaria general. Pues, Un gustazo, Marta. Gracias, Fernando, a ti, a Cristel, un saludo muy afectuoso y muchas gracias por esta oportunidad de poder contar qué está pasando en América Latina y de pensar de que el transporte público tiene una gran oportunidad con las restricciones aún que tenemos, pero hay que seguir ahondando en políticas de movilidad urbana, impulsar la bicicleta, impulsar la caminata, impulsar la multimodalidad, apoyarnos en la tecnología para hacer mucho más fácil el poder cumplir con las medidas que los gobiernos están imponiendo. Un gran abrazo desde Bogotá para ustedes y para todos nuestros escuchas. Muchas gracias para toda la gente que nos está viendo en vivo y para la gente que nos va a ver en las repeticiones. Platicarles que el próximo jueves estará en Diálogos de Movilidad en Casa el director de ventas, postventa y mercadotecnia de Mercedes-Benz, el ingeniero Raúl González. No se lo pierdan, a la misma hora, 7 de la noche el próximo jueves. Y seguimos viéndonos y escuchándonos a través de este medio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye, gracias.